damos inicio a la audiencia de este tribunal y bueno, el placer siempre iniciar un inicio de semana conociendo las perspectivas de nuestra economía y la situación que pasa en el mundo, su impacto para ella, el distinguido Antonio Siriaco, economista, el cual tenemos a veces acá en el Tribunal de la Tarde. Y sabes que el profesor tiene algo que habla Sí. de economía y yo lo entiendo. Oh, sí, eso es importante. Sí, porque sobre todo era. hay un Sí, tema con los economistas que a veces sí, hay una persona que escribe que es un doctor, ¿no? sí. Yo leo el primer párrafo y en el segundo tengo que devolverme porque me olvidó ni entendí lo que decía el por primero. Eso, por eso los medios, la mayoría de los medios, los primeros que hacen Antonio Siriaco. Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por esa ponderación Sí. y para mí es un placer estar con ustedes en el Tribunal de la Tarde. Bueno, esta situación que se ha dado con los precios del barril de petróleo, sobrepasando los $100, ya se ha hablado también de un aumento de los fletes marítimos. Claro. Por esta situación en Medio Oriente, desde tu punto de vista, el impacto que pueda representar esto para la economía del mundo y sobre todo ya lo que tiene que ver con la República Dominicana. Mira, yo pienso que ese impacto que va a tener, ese escalamiento de los precios del petróleo, en primer lugar va a ralentizar la economía mundial. Y lo va a hacer porque evidentemente está afectando a las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China. Y no hay que olvidar que por ese estrecho de Hormuz se mueve básicamente, hay un tráfico de casi un 22% de todo el petróleo que se consume en el mundo. Si a eso tú le sumas el gas natural, Qatar es un gran productor de gas natural, entonces estamos hablando de un 35% de combustibles fósiles fundamentales que se trafican en ese estrecho. Pero también hay un tema ahí. Ustedes hablaban también de lo que es ese tráfico marítimo, los costos de los fletes, que también eso tiene un impacto al final, porque cuando tú importas, va a importar un petróleo más caro, pero también un flete mucho más costoso. Eso es una combinación tremenda para que los precios de los bienes y servicios que consumen la gente y que se importan sean mucho más costosos. El 70% de las mercancías de Asia pasa o por el estrecho de Hormuz o también por el estrecho de Bab el-Mandeb, sube por toda la parte del Mar Rojo y entra al canal de Suez. Y eso entonces va a toda Europa y luego entonces pasa al Atlántico. Ha mencionado, y me encanta porque lo conecto con esto de McLuhan, de que el mundo se ha convertido en una aldea global. Una aldea global. Una aldea global. ¿Qué posición a China verse afectado en su economía con el tema del petróleo? ¿Qué asume usted que pudiera darse? ¿Qué tipo de involucramiento o manejo de este gigante de la economía mundial como es China? Bueno, evidentemente que vamos a decir que quizás uno de los elementos que está detrás batidores con estas posiciones de Estados Unidos es que también quieren cercar a China, porque China tiene un vínculo con Irán y también con la misma Arabia Saudí, con los Emiratos Árabes. Es más, incluso, con el caso de los Emiratos Árabes, el flujo de petróleo y el vínculo que tiene China es mucho mayor que con Irán. Entonces, todo esto también tiene un impacto a nivel global. China es la gran fábrica del mundo, y entonces cualquier situación que ocurra allí de incremento de costos, eso también se refleja en América Latina. Hoy en día, el principal socio comercial que tiene América Latina y los países de gran peso es con China. La República Dominicana, el segundo gran socio comercial que tiene la República Dominicana, no es Haití, es China. Incluso en términos de importaciones, estamos importando más de China que de los Estados Unidos, para que ustedes lo sepan. Entonces, yendo al caso ya más de aquí del país, ese impacto de los incrementos del petróleo, tiene un impacto directo, obviamente, en la factura petrolera. Por cada dólar en que se incrementa el precio internacional del petróleo, eso incrementa la factura petrolera en la República Dominicana en $77. Oye bien, y
la factura petrolera representa el 18% del total de las importaciones dominicanas. Por lo tanto, hay un impacto directo en los precios. Ahora, ¿qué ocurre? Hay otros impactos que son mucho más indirectos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que había una tendencia hacia la reducción en las tasas de interés, ya eso prácticamente se borra. Porque uno de los impactos directos que tienen los incrementos en los precios del petróleo es la inflación. Entonces, el temor a la inflación hace que muchos países incrementen su tasa, o bancos centrales incrementen su tasa de política monetaria o su tasa de interés de referencia, y eso también tiene repercusiones en la República Dominicana. Esa reducción que el Banco Central había mencionado, a lo mejor ya eso se detiene, pero a su vez también vamos al mercado de divisas. Si nosotros tenemos posiblemente que importar más petróleo este año, eso significa que tenemos que comprar más divisas y eso va a presionar el mercado cambiario. Miren, el presupuesto de este año 2026, que obviamente ahora en marzo habrá que modificar el panorama o el marco macroeconómico que lo acompañó, asume compras de compra de petróleo a un precio de $47 el barril. ¿A cómo está el petróleo ahora mismo? Está a $100. Entonces, esa diferencia entre lo que tú has estimado que va a comprar el barril de petróleo y en lo que está, ya sencillamente la República Dominicana está gastando diario, adicional, diario, más de 4.5 millones de dólares adicionales. Adicionales. Manteniendo un petróleo al 100%, a $100 el barril. Ahora, ¿qué ocurre? Como eso genera expectativas inflacionarias, tú dices, ¿cuál es la reacción del gobierno? Bueno, la misma reacción de todos los gobiernos. Vamos a subsidiar los combustibles. Cuando ocurrió la guerra entre Rusia y Ucrania, en el momento más álgido, en esa semana, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES destinó en una semana 1.800 millones de pesos para subsidiar el combustible, en el punto más álgido, cuando estaban a $100. Si eso ocurre ahora, eso significa que el subsidio, oigan bien, que si los precios siguen a $100, el subsidio que se aprobó ahora en el presupuesto se agota en abril. En abril. Sí. Y eso prácticamente, si sigue todo el año, sobrepasará los 20.000 millones. Sí. Eso solamente en el caso de los combustibles. Vámonos al caso de la tarifa eléctrica, que también es otro impacto. El año pasado se destinó 106.000 millones de pesos solamente para transferencia al sector eléctrico. Si esta situación se prolonga y los precios siguen a $100, eso significa que el subsidio podría llegar este año a 115.000 millones de pesos. Entonces eso es un tema claramente de un impacto fuerte en una economía como la economía dominicana, que es una economía netamente importadora de petróleo. Tú puedes decir, bueno, pero el oro se va a mantener una vecindad de los 5.000, 5.200, pero aún así yo creo que esos incrementos que pueden haber y puede tener el país en términos de mayores afluencia de dólares por el diferencial de precio, no va a compensar todo lo que tú puedes perder por los incrementos en los precios del petróleo y sus efectos colaterales. Porque, déjame decirte otro elemento importante. Si la economía mundial se ralentiza, eso va a afectar también a sectores tan importantes como el turismo. Entonces, tú vas a tener, por un lado, menos entrada de turistas, menos ingresos en dólares por turismo, pero también hay otro elemento que hay que tomar en consideración, que si la economía norteamericana también crece menos, entonces nuestras remesas se pueden ver afectadas. Entonces son varios los impactos directos e indirectos que cuando tú los sumas
evidentemente los efectos negativos sobrepasan aquellos elementos positivos que nos puede traer el incremento en el precio del oro. Aún así, llama la atención, también tendríamos que tocar algunos puntos de eso, el discurso del ministro de Hacienda en la Cámara Americana de Comercio, por lo menos lo escuchamos optimista, Claro. habló incluso hasta de algo que la gente, aunque lo escuche, no le cree, de eliminar algunos impuestos cuando lo que se espera es que se produzcan nuevos incrementos. Pero lo que sí llama la atención es que él plantea que hay probabilidades muy bajas de una crisis fiscal para este año. Mira, yo siempre digo que los hacedores de políticas públicas, y básicamente un gobernador del Banco Central o un ministro de Hacienda, no van a dar malas noticias. El presidente de la República, en el discurso de rendición de cuentas, tú nunca vas a esperar que el presidente esté hablando de malas noticias. Eso es muy normal. Y fíjate que algo que llama mucho la atención, en el año 2025, los pronósticos a principios del año 2025 eran muy optimistas, en el sentido que la economía va a crecer un 5, luego va a un 4.5 y se fue recortando. Porque vivimos un mundo donde yo creo que la prudencia es lo que debe trazar las pautas, por la incertidumbre, por los cambios, porque cualquier situación tú no la controlas. Y el mismo Banco Central, en su último documento sobre política monetaria, ha sido un tanto más cauto. En primer lugar habló que la economía iba a crecer 4.5, después habla de una horquilla entre 4 y 4.5 y luego entonces dice, no, mira, vamos a crecer un 4. Después que dijo eso, mira lo que ha ocurrido. Todos esos son elementos que yo creo que de una forma u otra hay que tomar en consideración. Entonces, el ministro de Hacienda y Economía, en ese sentido, hay que verlo en el contexto en el cual él dio esa conferencia, una conferencia dentro de un entorno de empresarios, y yo creo que el papel de él no es de hablar de malas noticias, incluso hasta la parte impositiva, que no detalló qué tipo de impuestos hay, ¿verdad? Pero dijo, hay impuestos que son innecesarios, esos impuestos. Y el mismo gobierno ha comenzado, y uno lo interpreta, que pueden venir ajustes administrativos para mejorar la recaudación. Ya incluso hay adelantos con respecto a eso. El director general de Impuestos Internos ha dicho, vamos a hacer descuento hasta de un 70%. Aquellos que tienen algún tipo de retraso o de algún elemento de conflicto administrativo, que eso en el fondo es una especie de amnistía parcial, fiscal, porque el Estado lo que quiere básicamente es recaudar recursos. Entonces, en el caso del el economista Magín, evidentemente que eso hay que verlo en ese contexto. Pero obviamente yo creo que cuando uno analiza toda la historia de Magín y su propuesta, es que hay que hacer una reforma fiscal en la República Dominicana. Pero claramente lo que yo veo es que no hay un interés de las más altas instancias para embarcarse en este contexto, en una reforma fiscal. Incluso se evita mencionar el término reforma. Claro, se utilizan incluso claro, palabras y por ahí, pero no se menciona. Claro, y por ahí quizá vienen los tiros y ese discurso de Magín, porque no va a hablar de una reforma, porque todo el mundo sabe que menciona la palabra reforma y ya eso es de primera plana. Sí. Totalmente. Hay un aspecto, yo sé que la economía se basa en muchos supuestos y son cosas que ni siquiera han ocurrido, pero que pudieran pensarse. El discurso de Trump en el fin de semana que decía, con Cuba estamos haciendo negociaciones. Ya se habla de un nieto de Raúl Castro, claro, que pudiera pues estar encabezando algún tipo de cambio. Ahora entra la parte de la economía y ese supuesto. Ante un supuesto de un cambio de rumbo político de Cuba, República Dominicana, en Cuba, ¿cómo afectaría esto? Específicamente uno de los renglones más cuidados de nosotros, como es el tema del caso del turismo. Claro. Cuba per se tiene similitud en muchas de nuestras ofertas, sol, playa y arena. Un componente humano que aunque ha pasado muchas necesidades,
tiene mayor formación académica que los dominicanos, en sentido general, Mira, o promedio. hay que decir algo. Obviamente que también se pudo haber pensado de Puerto Rico, igual. Y nosotros hoy en día somos una economía con un PIB per cápita incluso más alto que el de Puerto Rico. Puerto Rico es más que Cuba en el sentido de que está integrado ya. Un estado asociado. Entonces tú dices, bueno, pero Puerto Rico pudo haber sido un gran competidor de la República Dominicana. Cuba será un gran competidor. Y incluso si Cuba entra al ámbito capitalista, evidentemente que va a tener, como viene de un nivel muy bajo, va a tener altos niveles de crecimiento. Y pueden haber capitales importantes de cubanos que están en Miami que pueden invertir en Cuba. Pero yo creo que la República Dominicana está bien posicionada. Eso hay que decirlo. Y si nos vamos a las características geográficas, este es un país que se comporta con características y recursos más que Cuba. No humanos, sino recursos naturales. Que lo que tenemos nosotros que potenciar nuestra educación. Pero somos un país que tiene minas de oro en 48.000 kilómetros cuadrados. Produce más alimentos que Cuba porque tiene mejores tierras. Y eso es un plus importante que tiene la República Dominicana. Y además sus características en términos del territorio. De manera que yo entiendo que siempre habrá competencia con la República Dominicana en la medida que Cuba se abra, pero yo creo que muchas veces también se exagera en ese aspecto. Y yo creo que la República Dominicana ha sabido competir al más alto nivel con economías muy competitivas. Y eso hay que decirlo. Nosotros, por ejemplo, competimos con México. México es un monstruo. Y después de México y Canadá, el mayor intercambio comercial con los Estados Unidos lo tiene la República Dominicana por encima de Centroamérica. Nosotros competimos con Costa Rica. Y Costa Rica siempre ha tenido un sistema educativo de altísimo nivel. Y sin embargo, la República Dominicana se ha colocado, y eso hay que decirlo, como la séptima economía de América Latina. Y eso es mucho que decir. Algunas veces nosotros no lo creemos. Por más que uno no lo... Pero evidentemente yo pienso que si hacemos las reformas de cara al futuro, es evidente que la República Dominicana